conciliación en tiempos de COVID. La Fundación 11 y el Legalitas Lab os damos la bienvenida. Como sabéis, la Fundación 11 se crea para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad. Nace en febrero de 1988 y se presenta a la sociedad como un instrumento de cooperación y solidaridad de los ciegos españoles hacia otros colectivos de personas con discapacidad para la mejora de sus condiciones de vida. Y la Fundación Legalitas nace en 2013 como una acción de responsabilidad social corporativa de Legalitas, con la vocación de apoyar a los colectivos más vulnerables de la sociedad y especialmente a nuestros menores. Para hablar hoy de teletrabajo, del empleo inclusivo y de los nuevos escenarios de conciliación, vamos a contar con Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo, Operaciones y Transformación de la Fundación 11, con Laura Baena, presidenta del Club de Malas Madres, y con Ismael Franco, abogado en Legalitas. Pero antes de entrar en el debate, le voy a dar la palabra a Teresa Palaí. Teresa es máster en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa de Madrid. Actualmente es secretaria general de la Fundación 11 y, entre otros reconocimientos, ha sido distinguida como una de las 25 mujeres más influyentes en 2019 y en 2020. Teresa, buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a estos desayunos jurídicos de Fundación 11 y Legalitas Lab. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu presentación y en primer lugar quisiera agradecer y reconocer pues, el apoyo, el compromiso y la implicación de la Fundación Legalitas en esta iniciativa que comenzó en enero y que va a tener lugar a lo largo de este trimestre. Yo creo que es una iniciativa que se enmarca perfectamente en esa estrecha colaboración que venimos teniendo ya desde hace años. Estos desayunos lo que pretenden es abordar pues distintas temáticas desde un punto de vista jurídico, de una manera práctica y siempre desde una perspectiva global y también desde el enfoque de la discapacidad. El desayuno de hoy, como muy bien decías, Miguel Ángel, lleva por título El empleo inclusivo, el teletrabajo y los nuevos escenarios de conciliación en tiempos de COVID. Sin duda, el COVID, esta crisis sanitaria que ha provocado, ha tenido una afectación muy importante en nuestra vida, no solo en cuestiones de salud, sino en todos los ámbitos, ¿no? También en nuestras relaciones y, como no puede ser de otra manera, pues también en el trabajo. El teletrabajo, que ya venía pues, adentrándose en nuestras posiciones, en nuestra labor, en nuestro trabajo, pues con el confinamiento, desde luego que ha tenido un impacto multiplicador y ha permitido, entre otras cosas, pues el poder seguir manteniendo esa actividad económica y social. Como todo, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, e incluso pues, ha sido objeto de regulación recientemente, ¿no? Seguro que gran parte de esa herramienta, ¿no? Ya se va a quedar, ¿eh? El COVID pasará, pero el teletrabajo, desde luego, pues ya se ha incorporado, ya forma parte de nuestro día a día. En definitiva, yo creo que hoy tenemos un desayuno pues que seguro que va a ser de gran interés y seguro que va a dar respuesta, ¿no? a esas inquietudes que se suscitan. Yo, antes de finalizar y ya devolverte la palabra, Miguel Ángel, pues agradecer una vez más ese trabajo que venís haciendo desde la Fundación Legalitas y también pues agradecer a Sabina, a Laura y a Ismael, a los ponentes pues que nos dediquen su tiempo y su conocimiento. Y a los demás pues que disfrutéis de estos desayunos. Muchísimas gracias y bienvenidos.
Muchísimas gracias a ti, Teresa, gracias por estar una vez más con nosotros. Y bueno, pues si os parece, vamos al tema, ¿no? Lo comentaba Teresa, la pandemia del COVID-19 ha transformado nuestra vida tal y como la conocíamos antes de marzo de 2020. Aparte de cientos de miles de vidas perdidas en todo el mundo, en el orden económico y social, las consecuencias en muchos casos son dramáticas. El teletrabajo es uno de los protagonistas de la transición hacia la normalidad laboral post-coronavirus, acogiéndose a las recomendaciones de los organismos sanitarios, especialmente tras el Real Decreto 463 de 2020 de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma por COVID-19, muchas empresas han puesto en marcha el teletrabajo de forma inmediata y tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2820 que regula el trabajo a distancia, se plantean retos extraordinarios para los trabajadores en los escenarios de conciliación familiar y para las empresas en sus capacidades tecnológicas. El objetivo de nuestro debate de hoy es analizar el trabajo se alza como una forma eficaz para potenciar el empleo de muchas personas y especialmente las que tienen algún tipo de discapacidad y si estamos preparados para esa realidad de ese trabajo virtual, de ese trabajo desde casa y cómo podemos conciliarlo con nuestras obligaciones familiares. Teletrabajo, eficiencia y productividad, teletrabajo y sostenibilidad, teletrabajo e inserción laboral de las personas con discapacidad. Para hablar de todos estos temas contamos, como os decía, con Sabina Lobato, directora de Formación y Empleo y Operaciones y Transformación de la Fundación ONCE. Sabina es economista y además es consejera del Consejo Superior de Estadística en representación de la Fundación ONCE. Sabina, buenos días. Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. Un placer. ¿Cómo está funcionando en época de pandemia las políticas de empleo para personas con discapacidad y los modelos de inserción laboral? ¿Hacia dónde deben avanzar? El teletrabajo está suponiendo oportunidades, también conlleva desafíos. ¿Cómo combinar ese binomio de capacitación para poder permitir que el teletrabajo sea un instrumento de incorporación al mercado laboral de las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Bueno, lo primero que quería decir es que la situación de la que partimos en el caso de las personas con discapacidad es una situación de desventaja porque solamente una de cada 4 personas con discapacidad en edad laboral trabaja y además el impacto que hemos podido ver en las cifras el año pasado en cuanto a la contratación de personas con discapacidad, que venía de prácticamente una década de tendencia al alza, ¿no? en el número de contrataciones, pues ha sido un jarro de agua fría para los que trabajamos en este terreno, ¿no? Porque la contratación cayó un 32% el año pasado a personas con discapacidad y ni siquiera son cifras definitivas porque el Servicio Público de Empleo publica los datos definitivos del año hacia mediados del año siguiente, ¿no? Los avances que poco a poco hemos podido tener en las tasas de empleo de décimas cada año y un poco de ir incrementando, pues seguramente con el impacto de la pandemia pues se van a perder. No sé cuántos años vamos a retroceder, pero vamos a retroceder, eso es evidente. Y entonces ahora mismo estamos en un momento, yo diría, de encrucijada en la que tanto por las entidades de las personas con discapacidad como por el propio gobierno, yo creo que se ve la necesidad de cambiar los marcos normativos, ¿no? que afectan al empleo de personas con discapacidad, porque no podemos permitirnos en los próximos años que la recuperación de esta crisis no sea inclusiva con las personas con discapacidad en términos de mayor ambición, no de dijéramos de, bueno, vamos a ver si mejoramos. No, es que esto ya no es admisible. Entonces, yo creo que tanto las entidades representativas de personas con discapacidad, el propio Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, la patronal de empresas sociales, de centros especiales de empleo que representan a un porcentaje muy elevado de los empleos que hay para personas con discapacidad, estamos bueno, poniendo sobre la mesa de que la agenda legislativa
y confiamos en que el Gobierno se apoye en las entidades sociales para diseñar ese nuevo marco a futuro que realmente permita ambición, dijéramos, yo diría con dos objetivos críticos, ¿no? Que es incrementar la tasa de actividad, que es muy baja en las personas con discapacidad por muchos motivos, y, por supuesto, incrementar la contratación, ¿no? Bueno, no sé si te he dado respuesta un poco a todo lo que me preguntabas. El tema del teletrabajo, sin duda, nosotros siempre lo hemos visto como una oportunidad. Aunque, bueno, pues este experimento que ha sido el confinamiento y la pandemia ha puesto de manifiesto algunas cautelas y, como en todo, pues lógicamente habrá que ajustar muchas cosas, ¿no? Yo aquí simplemente con el tema del teletrabajo, como ideas generales, ¿no? Diría que no podemos permitir que el teletrabajo permita retroceder en la visibilidad de las personas con discapacidad en los entornos laborales. Es decir, las personas con discapacidad tienen que seguir estando visibles y existe ese riesgo, ¿no? De no visibilidad, de que ya veremos la parte normativa, ¿no? Pero que el teletrabajo pueda constituirse en una excusa para que las personas con discapacidad no acudan a los centros de trabajo. Después el tema de las competencias, que es un tema crítico, ¿no? para las personas con discapacidad y para las organizaciones que estamos poniendo en marcha programas relacionados con la brecha digital. Luego está todo el tema de la accesibilidad de las plataformas, las herramientas que se utilizan para comunicación, que es un tema crítico también para que algunas personas puedan acceder a estas modalidades de teletrabajo. También diría que, bueno, que esta medida tiene que ser claramente voluntaria y además hay personas a las que es muy probable que no sea su mejor fórmula para incorporarse laboralmente, con lo cual para muchos puede ser una oportunidad, pero para otros puede tener también consecuencias negativas y en ese sentido la voluntariedad es fundamental y la no discriminación, no utilizar el teletrabajo como una excusa para no contratar, ¿no? Y luego, por último, también resaltaría el tema, que esto ya es un tema más de debate de fondo, ¿no? Que es el riesgo de precarización, porque las personas con discapacidad están dijéramos, en un rango de cualificación en la que hay muchas menos personas que tienen titulaciones superiores y, por tanto, están en un espectro de profesiones y de trabajos en los que el teletrabajo en muchos casos no es una opción, no se plantea en ese tipo de trabajos. Entonces, yo creo que esto es un debate ya más general, ¿no? El que a futuro el mercado de trabajo puede estar compuesto por personas cualificadas que tienen unas mejores condiciones, que pueden teletrabajar, y personas con situaciones o condiciones laborales más precarias que además no pueden teletrabajar, con las consecuencias que eso tiene, ¿no? Pues muchas gracias, Sabina. Yo creo que has situado muchos temas que probablemente ahora analizaremos con más profundidad. Antes de darle la palabra a Ismael, recuerdo a nuestros participantes, a nuestros invitados que nos están siguiendo a través de la retransmisión que está realizando la ONCE, a través de Zoom, que por favor nos vayan enviando ya sus preguntas a los participantes en el debate, para Ismael, para Laura, para la propia Sabina. Nos la pueden ir enviando ya y yo iré repartiendo esas preguntas a cada uno de los ponentes. Ismael Franco es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es máster en Derecho Mercantil Internacional por la Universidad de Nottingham, en Inglaterra, máster en Práctica Jurídica y Derecho Penal, es abogado en Legalitas con una amplia experiencia en Derecho Laboral y Penal. Ismael, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar con vosotros. Oye, dos preguntas para comenzar un poco el debate. ¿Cuáles son las claves del nuevo marco jurídico que es consecuencia del Real Decreto Ley 28/20 de 22 de septiembre? ¿Cuáles son las claves para entender las principales implicaciones de la nueva ley de teletrabajo a distancia, lo que eso supone para los trabajadores y lo que supone para las empresas? Y en segundo lugar, durante estos meses, ¿qué volumen de consultas habéis recibido en Legalitas con respecto a esta cuestión? Es decir, ¿el teletrabajo es
es algo que los ciudadanos tenían asumido, tenían la información suficiente, ha generado dudas la situación de vacío legal que existía hasta ahora. Ismael. Bueno, lógicamente, incluso antes, con el anteproyecto, cuando estábamos en situación de pandemia, estábamos con el estado de alarma, estábamos confinados, ya realmente se incrementaron potencialmente todas las preguntas relacionadas con la nueva ley del teletrabajo. Es cierto que ya anteriormente había una ley que regulaba el teletrabajo, pero era bastante básico la fundamentación y la aplicación legal de esa antigua ley. Se ha aumentado bastante, tanto como comento, con el anteproyecto, como con la entrada en vigor, que sabéis que fue el 13 de octubre de 2020. Igualmente, como comentas, bueno, pues hay diferentes puntos que están dando bastante problema con respecto a la interpretación de la ley, que iremos ahora desarrollando en mi ponencia. Pues adelante, Ismael, no te cortes. Bueno, pues voy a hacer esta parte, la parte jurídica de la nueva ley del teletrabajo. Realmente la nueva ley del teletrabajo marca y explica bastante, da la diferencia entre teletrabajo y trabajo a distancia. Nos suenan los dos conceptos. Realmente el trabajo a distancia es el tipo de trabajo, lo importante es una nueva forma que se permite para organizar el trabajo, para prestar la actividad laboral desde el domicilio del trabajador o desde el lugar que éste elija. Y el teletrabajo, que realmente se usa más esa palabra, es un subtipo de trabajo a distancia. Es el trabajo a distancia que se realiza con medios telemáticos, sistemas informáticos y de telecomunicación. Igualmente es muy importante el parámetro que ha marcado la ley para hacer un trabajo a distancia. Puede ser tanto jornada completa o a media o una jornada que no coja todo el tiempo de jornada completa, pero tiene que estar de forma regular. En ese caso, al menos se tiene que realizar un mínimo del 30% de la jornada laboral. Es decir, por ejemplo, si estamos entre una jornada de 40 horas semanales, deberá trabajar un mínimo de 16 horas semanales. Esto, los juristas estamos viendo ya la aplicación práctica, que algunos empresarios, si no quieren que gocen los trabajadores o ellos a sentirse atados por la nueva normativa, no están permitiendo que hagan un 30%, o sea, más de un 30% como mínimo, le están permitiendo un 20 o un 25% para no aplicar esta ley. Ese es uno de los datos que están ahora, que estamos viendo en la aplicación real de la ley. Igualmente, también la relación laboral, no obstante, si son para contrato de menores, contratos en práctica, aprendizaje o formación, al menos deberá ser en este caso un 50%, porque lógicamente son contratos, todos ellos formativos, e igualmente para poder formarles se entiende y se considera que el trabajo presencial debe ser un poco superior a ese 30%, es decir, el 50%. También otro dato muy importante de la ley es la igualdad de trato y no discriminación. Este punto ha sido muy remarcado en la ley. Es para que puedan gozar los trabajadores de los mismos derechos que ostentan los trabajadores en puestos presenciales, es decir, el derecho a percibir la misma retribución, la misma estabilidad, el mismo horario de trabajo, además mantener las mismas condiciones de formación y promoción profesional. No obstante, más adelante explicaremos un poco cómo se ha permitido la flexibilización del horario de trabajo. En ningún caso el trabajador podrá sufrir ningún perjuicio por realizar la actividad laboral desde el domicilio, que es una de las cosas que a los trabajadores les da bastante miedo. Se pueden sentir como un trabajador de segunda clase. Igualmente, la ley, hay un punto que es muy importante que remarca y ha regulado que el empresario no podrá extinguir la relación laboral con el trabajador en el supuesto de no haberse podido adaptar a los medios tecnológicos que son requeridos para el trabajo a distancia, por lo que deberá ayudarle, formarle para poder
usar los medios tecnológicos y realizar el trabajo a distancia sin ningún tipo de problema. Otro bloque que vemos los juristas importante es la voluntariedad. Es decir, el trabajo a distancia será voluntario y reversible tanto para el empleador como para el trabajador. En definitiva, no se puede imponer por ninguna de las partes. Consecuencia de ello, es claro que el empresario no podrá extinguir la relación laboral si la persona trabajadora decide no optar por el trabajo a distancia. Tampoco será posible extinguir la relación laboral si el trabajador realiza su actividad laboral a distancia y en algún momento decide revertir su situación y volver al trabajo presencial. Por lo tanto, se establece, fruto de esta prohibición de la imposición de forma unilateral de trabajo a distancia, se establece una figura muy importante, que es el acuerdo del trabajo a distancia, que debe ser obligatoriamente formalizado por escrito y debe tener cuanto menos estos requisitos. Primero, señalar claramente los elementos y equipos que exige el trabajo a distancia, los gastos en los que pudiera incurrir el trabajador al realizar el trabajo a distancia, el horario de trabajo de la persona trabajadora, los medios que va a utilizar el empresario para el control del trabajo a distancia, el lugar de trabajo elegido por el trabajador a distancia y la duración del acuerdo de trabajo a distancia. Ya otro bloque que entendemos que es importante destacar son los gastos y mantenimientos sufragados por el empresario, que tiene obligación. Es decir, la ley regula que los gastos y mantenimiento a los que tiene que hacer frente el empresario los supuestos de emplear a trabajadores a distancia y tendrán derecho a la dotación y mantenimiento de los medios y herramientas necesarios para el desarrollo de su actividad laboral. En este caso, el empresario será el encargado de dotar a los trabajadores del buen funcionamiento del material aportado. Los gastos derivados del trabajo a distancia no podrán nunca ser asumidos por el trabajador, sino que tendrán que ser el empresario el que se haga cargo de estos gastos. Otro bloque muy importante es el registro horario y derecho a la desconexión, que es bastante importante actualmente con los medios tecnológicos. Es decir, el trabajo a distancia debe llevar un registro. Aquí se ha regulado que debe llevar un registro de horario adecuado para que refleje con fidelidad las horas de actividad laboral de la persona trabajadora. Es decir, igualmente conlleva, como ya he adelantado anteriormente, que tendrá derecho a flexibilizar su jornada laboral, respetando siempre los tiempos en los que deberá estar disponible obligatoriamente. No olvidar tampoco que regula también y concreta el derecho a la desconexión, para hacer referencia a la facultad concedida a los trabajadores a distancia para desconectar de los medios telemáticos fuera de su jornada laboral. Por lo que el empresario deberá respetar los descansos y la duración de la jornada laboral de trabajador a empresario, si bien el empresario podrá tomar las medidas necesarias para garantizar que el trabajador cumpla su jornada laboral, bajo el respeto, obviamente, del derecho a la intimidad del trabajador a distancia. Es una situación bastante difícil que iremos viendo cómo se va aplicando en la práctica, porque además prueba de ello es la prohibición de instalación de aplicaciones de control en los dispositivos del trabajador que sean propiedad del trabajador a menos de que él lo permita. Ya otro dato importante, destacable de la ley, es la evaluación de los riesgos laborales. La evaluación de los riesgos laborales se deberá llevar a cabo por parte del empresario y deberá adaptarse a la modalidad específica del puesto de trabajo. Hay que poner especial interés en los riesgos de este tipo de trabajo, es decir, factores ergonómicos, psicosociales, organizativos. Para evaluar correctamente los riesgos laborales se podrá realizar por un técnico de prevención puesto por el empresario y en el lugar de trabajo que ha designado el trabajador, pero necesitará tener el consentimiento del trabajador para acceder a ese técnico. En el caso que no lo tenga, para poder acceder, el técnico lo tendrá que hacer con la información que suministra el trabajador. Y sin olvidar que solo irá la prevención al lugar de trabajo que ha designado el trabajador a distancia donde lo va a realizar. No abarcará el resto de la zona de la vivienda o local donde se realiza. Perfecto, Ismael, ¿te parece? A este punto, sí.
Un minuto y terminas para... Vale, sí, en un minuto. Hemos visto, muy brevemente, voy a resaltar un par de problemas que hemos visto de la aplicación de ley del teletrabajo. En primer lugar, las personas que ya venían realizando trabajo a distancia anteriormente, por acuerdo o convenio, en este caso, no pierde la vigencia, hay que esperar a que acabe dicho acuerdo o finalice el convenio colectivo para empezar a aplicar, y siempre y cuando no supere los 3 años. Igualmente, hemos visto un segundo problema, un gran desafío es cómo poder controlar la desconexión digital en confrontación con ese control del horario laboral. No va a ser fácil. Y un tercer lugar va a ser cómo podrá el empresario cómo podrá tanto el trabajador como el empresario revertir la situación del teletrabajo. Por eso se recomienda que esté muy contemplada en el acuerdo por escrito y con el máximo plazo o el mínimo posible. Ya también en mente es destacable la nueva modificación de la Ley de Procedimiento Laboral, en la que la Ley de Jurisdicción Social, en la que se regula un procedimiento que, en el caso que al trabajador no se le conceda o que no se le permita revertir, podrá impugnar en un plazo de 20 días, pero directamente el juzgado sin tener que pasar por papeleta de conciliación, y tiene tramitación preferente. Ya finalmente un cuarto problema que vemos, como ya hemos destacado, la compensación de los gastos. Va a ser bastante problemático determinar algunos de los gastos si los tiene que asumir el trabajador o no, o si son privativos de la casa o del lugar donde se realicen. En definitiva, bueno, estamos ante una situación muy bonita jurídicamente, ha cambiado el escenario social y habrá que intentar ir aplicando, mejorando y modificando, en su caso, esta ley. Pues gracias, Ismael. Hay preguntas que ya están entrando de nuestros invitados y que tenemos que dar una respuesta jurídica porque son algunas muy interesantes. Laura Baena es mala madre jefa. Malas madres se definen a sí mismo como una comunidad emocional 3.0 de madres que tenemos mucho sueño, poco tiempo, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo, o al menos morir en el intento. Laura, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer contar contigo esta mañana. Igualmente. Laura, vosotros habéis realizado un estudio el 23 de marzo del 20 en el que medíais cómo concilian las familias en tiempos de confinamiento, ¿no? Y hay 2 datos que me gustaría que, independientemente de lo que nos quieras contar, nos hablases de ellos, porque yo creo que son muy, muy evidentes, ¿no? 8 de cada 10 madres tienen dificultades para teletrabajar y poder cumplir con los horarios. Y el 97% de las madres, apuntaros que las principales barreras del teletrabajo son las interrupciones de los hijos seguidos de la falta de concentración. El teletrabajo ha venido para quedarse, pero el teletrabajo no es la panacea de todo, ¿no? Totalmente, ¿no? Primero de todo, mil gracias por contar conmigo en este debate tan interesante. Me siento muy orgullosa de estar aquí, no solo como fundadora del Club Ibaramae, sino también como presidenta de la Asociación Yo No Renuncio por la Conciliación. Llevamos 5 años luchando porque se pueda visibilizar y concienciar del gran problema que tenemos en la sociedad, que es la conciliación. Y además, bueno, aquí estoy a mi lado, tengo el teléfono amarillo de la conciliación, que como sabéis es el primer servicio legal gratuito que damos. Hemos dado apoyo a más de 6.000 mujeres ya, madres, que tienen dudas sobre sus derechos en torno a la conciliación. Imagínate este teléfono cómo ha ardido durante los meses de confinamiento y ahora mismo también durante la pandemia. Y es un servicio que podemos sacar adelante gracias al apoyo de Legalitas, con lo cual me siento muy orgullosa de ese equipazo que hacemos. Dicho lo cual, tengo muchas cosas que decir en torno al teletrabajo, porque claro, lo que ha pasado con la pandemia y con estos meses de confinamiento es que se ha puesto de manifiesto que la conciliación está lejos de ser una realidad. ¿Qué ha pasado? Pues que los 2 pilares de la no conciliación en España, que son los abuelos y las abuelas, los colegios y las escuelas infantiles, de repente desaparecían, con lo cual esto dejaba ante un escenario muy complicado a la mayoría de las familias en España. Entonces, en ese momento de estado de alarma, pues nos podemos acoger a aquellas personas, a aquellas mujeres, a aquellos hombres que teníamos un trabajo compatible con el trabajo a distancia, pues pudimos teletrabajar. Es verdad que aquello que nosotras veíamos antes de la pandemia como una medida que bien regulada podía ser apoyo a la conciliación, pues se puso de repente sin formación, sin medios y sin estar preparados, ¿no? Pero sí que es verdad que siempre decimos que ha sido una situación privilegiada para aquellas mujeres madres que hemos podido conciliar y no tener que abandonar a nuestros hijos o a nuestras hijas, porque ha habido situaciones
muy, muy difíciles. Entonces, además de tener en cuenta ese ámbito jurídico tan importante, hay que bajar los pies a la tierra y ver cuál es la realidad social de España. Porque la realidad social de España es que muchas mujeres no han podido teletrabajar porque tenían trabajos esenciales y han dejado a sus hijos y a sus hijas solos en casa o a cargo de los abuelos, que eran grupo de riesgo. La realidad de España es que muchísimas mujeres han teletrabajado, como tú decías, con muchas dificultades. Porque cuando estábamos, esa encuesta de la que hablas salía el 23 de marzo, con un título que era "Esto no es conciliar". El 23 de marzo apenas llevábamos 15 días de estado de alarma y de confinamiento y de teletrabajo, como ese nuevo modelo laboral al que no estábamos preparadas, ¿no? Pero ahí, en ese momento, era lo más importante y que realmente había que ser conscientes y consecuentes con lo que estábamos viviendo. Nosotros quisimos poner el acento, porque veíamos lo que iba a ocurrir. Ya veíamos qué estaba pasando, ya veíamos que la mayoría de la carga del cuidado y de las tareas domésticos-familiares seguía teniendo rostro de mujer pese a que estuviéramos confinados con nuestra pareja hombre. Y así fue. Lanzamos una encuesta el 23 de marzo, que es el Día Internacional de la Conciliación, y dijimos, la crisis sanitaria es la prioridad, pero nosotras queremos poner el acento en esto porque esto es un gran problema que se está destapando y lo que está poniendo de manifiesto es que nunca ha habido estructuras de apoyo y que nunca ha habido recursos y medidas en conciliación. Y eso, evidentemente, afectaba al trabajo a distancia y el teletrabajo que estamos viviendo. ¿Qué vimos? Lo que estabas diciendo. 8 de cada 10 mujeres madres tenían dificultades para poder teletrabajar. Las mayores barreras eran las interrupciones de los hijos y de las hijas, el tener que cumplir con unos horarios y no tener un espacio adecuado para el teletrabajo. Esto unido a lo que para mí es muy importante que tengamos en cuenta hoy aquí, que es la perspectiva de género. En los casos en los que las mujeres estaban confinadas con sus parejas hombres, teletrabajaban peor ellas. Es más, en un estudio se dice que las mujeres solo éramos capaces de teletrabajar 1 hora seguida sin interrupciones y los hombres 3 horas. En muchos casos las mujeres no solo teletrabajábamos y cargábamos con las tareas domésticos-familiares y el cuidado durante el confinamiento, y a día de hoy, porque se siguen dando circunstancias así, sino que además facilitábamos el teletrabajo de nuestras parejas hombres. Con lo cual, imagínate la situación. Entonces, lo que hay que partir es de decir, esto no es conciliar, esto no es teletrabajar. Lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido teletrabajar, porque el teletrabajo no es una medida de conciliación para cuidar a tus hijos y a tus hijas. Si eso ocurre así y si eso no lo regulamos bien, porque no se está regulando bien, porque esa regulación del trabajo a distancia no tiene perspectiva de género, no se ha tenido en cuenta nuestra propuesta al Ministerio de Trabajo de que se regulara con perspectiva de género, lo que va a ocurrir es que las mujeres estemos atrapadas en el teletrabajo, no se invisibilice más todavía y se entienda que esa mujer teletrabaja para poder adaptar su jornada, para poder cuidar y para poder mientras poner una lavadora y terminar la comida. No, eso no es trabajo de calidad ni para nosotras ni es trabajo responsable para las empresas, viéndolo desde las dos perspectivas que se trata de esa corresponsabilidad social. Entonces, aquí hay muchas cuestiones, ¿no? Aquí hay cuestiones tan importantes. Bueno, mis compañeros decían que es fundamental la voluntariedad. Desde el marco jurídico yo entiendo por qué se dice el carácter voluntario, pero regular un trabajo a distancia con carácter voluntario no es teletrabajo. Cuando se ha regulado el teletrabajo no se ha tenido en cuenta ni la perspectiva de género ni el carácter de imperativo legal que tendría que tener el teletrabajo en una situación de crisis como la que estamos viviendo. En una situación, por ejemplo, en la que un hijo o una hija enferme. Estamos viviendo a día de hoy situaciones como esta, Miguel. Estamos viviendo situaciones que realmente están viviendo familias, cuarentenas preventivas por contacto estrecho con positivo, en los que se está denegando el teletrabajo en momentos de urgencia, en la que no hay ningún marco legal al que agarrarte, en la que nos llegan las consultas legales al teléfono marido de la conciliación y no podemos decir nada, porque realmente todo queda a voluntad del acuerdo entre el empresario y el empleado. Yo creo que ahí hay que marcar unas normativas que realmente nos apoyen, que realmente nos permitan acogernos a un teletrabajo en ciertas circunstancias. Luego, por ejemplo, otra cosa clave, que te voy a poner un ejemplo de una anécdota que llegaba al principio del confinamiento, que me escribía una mujer, madre, que trabajaba en el sector financiero y me mandaba un mail diciéndome que eso estaba pasando muy mal. Esto es un caso que pongo de ejemplo, como miles que nos han llegado, porque le decían, su supervisor le decía que no estaba cumpliendo con su trabajo, no estaba cumpliendo con esa jornada, no estaba cumpliendo con esos horarios y estaba viendo en la plataforma que no estaba cumpliendo con su trabajo y que entonces si no cumplía con este horario y con estos objetivos que le habían puesto, iban a tener que volver al trabajo de manera presencial, en pleno estado de alarma. Es decir, imagínate qué situación que dices tú, bueno, pues que aquí no hay sentido común. Quiero decir, en un estado de crisis, en un estado en que tu hijo o tu hija enferma,
Lo que hay que darle la vuelta y decir, no se puede regular el trabajo a distancia sin dos claves: la flexibilidad y el trabajo por objetivos. Es decir, España ha demostrado que sí podemos adaptarnos al trabajo a distancia, pero tenemos que tener en cuenta que o damos pasos en la flexibilidad, en la racionalización de los horarios, en entender el trabajo por objetivos de otra manera, en regular con perspectiva de género, o si no, el teletrabajo no funciona, porque lo único que se ha hecho en esta regulación es realmente reconocer los derechos de los teletrabajadores y las teletrabajadoras al mismo nivel que los trabajadores presenciales. Fenomenal. Es fundamental el tiempo de desconexión, es fundamental los costes derivados del trabajo en casa, tener un espacio, realmente los riesgos laborales. Eso yo lo doy como sentido común. Pero es que vamos más allá. Es que hay una realidad social que no se está teniendo en cuenta. Y eso es lo que me preocupa de cara a muchísimas familias que están viviendo el teletrabajo como una trampa, el teletrabajo sobreviviendo como pueden y sin una perspectiva, porque otra de las cosas que hay que regular es que tiene que tener un porcentaje. Nosotras no queremos un teletrabajo al 100%. El teletrabajo al 100% para las mujeres madres será la mayor invisibilidad de las mujeres en el mercado laboral. Y estamos dando, como decía mi compañera, pasos atrás, y las mayores perjudicadas somos las mujeres junto con los jóvenes, porque es así, porque ostentamos los puestos más precarios y al final son los puestos que más se ven perjudicados en una crisis laboral. Entonces, la situación es alarmante, nos llegan a diario muchísimos casos de mujeres que piden el teletrabajo en situaciones de crisis como cuarentenas preventivas, enfermedades o niños y niñas con riesgo porque tienen alguna discapacidad. No se está favoreciendo ese teletrabajo porque en España, ya veíais hace un par de semanas cómo el teletrabajo en Alemania en esta crisis se está poniendo por imperativo legal, ¿no? En el momento en el que puedas. En España lo único que se hace es recomendar. Una recomendación es como nada. Entonces yo creo que de verdad hay que... Supongo que también habrá que dotar a las empresas, evidentemente, claro, y la formación de la que hablábamos antes, claro, a los trabajadores, es decir, aquí, para poder acceder, ¿no? Y mi visión es esa, porque yo te hablo como mujer, madre, que representa a una asociación, pero también te hablo como pequeña empresaria que tiene un proyecto en el que somos 12 personas teletrabajando cada uno. Yo me he encargado ya de poder facilitar la situación a cada una de mis trabajadoras, de entender el teletrabajo con flexibilidad y de entender que en una crisis como la que estamos habrá días que cumplas con tu horario, habrá días que no cumplas con tu horario, pero se trata de corresponsabilidad social. Si realmente lo hacemos bien los empresarios, los trabajadores estarán más felices, trabajarán mejor y habrá mayor productividad, que es una de las cosas que se está viendo a nivel europeo. Cómo medir la productividad del teletrabajo para que veamos y quitemos ese miedo a los empresarios de que baja la productividad no baja. La productividad puede subir si lo hacemos bien. Entonces, por favor, las claves, hay 5 claves para nosotras fundamentales, que con esto termino, de cara a esa regulación del trabajo a distancia que no se han tenido en cuenta, que son el derecho al teletrabajo cuando las escuelas estén cerradas, cuando haya situación de confinamiento de clases, se está viviendo en España esta situación, derecho de los trabajadores y trabajadoras a acogerse el teletrabajo en situaciones de que sus hijos o sus hijas estén enfermos, sean grupos de riesgo o tengan cualquier problema en una situación como la que hay ahora y como la que vendrá. El teletrabajo con carácter semipresencial, fundamental. Los expertos establecen entre 3 días en casa, 2 días en la oficina o viceversa. Ese sería como el buen sistema, ¿no? Lo que decía, flexibilidad horaria de entrada y de salida, porque si no el teletrabajo no tiene ningún sentido, no es la esencia del trabajo a distancia. Y regular, evidentemente, como decía también antes mi compañero Ismael, el derecho a la desconexión digital, y mantener, evidentemente, intactas las obligaciones de las empresas. Es que parto de que eso es de sentido común. Bueno, tenemos ya muchas preguntas. Muchas gracias, Laura. Sabina, si te parece, vamos a empezar por ti porque hay algunas preguntas que yo creo que puedes darnos luz sobre lo que nos plantean nuestros invitados y nuestros participantes. Sí os ruego que seáis breves porque ya, bueno, son las 10:40 y es importante que podamos contestarlas a todas. Uno de nuestros seguidores, como espectador anónimo en este caso, nos traslada, Sabina, dice, el teletrabajo debería ser igual que si estás en la oficina y punto, nada de cuidar a los hijos a la vez. ¿No creéis que el problema está en los horarios de los trabajos, sea teletrabajo o sea presencial? Con un horario más concentrado, los padres tendríamos más tiempo de ocuparnos de los hijos por las tardes. Y yo te añado, Sabina, ¿favorece el teletrabajo la contratación por parte de las empresas de empleados con algún tipo de discapacidad? ¿Y qué medidas harían falta para impulsar esta contratación?
Bueno, con respecto a la primera parte, yo creo que todo depende de la organización del trabajo, quiero decir, que no se puede generalizar. Habrá empresas en las que es necesario garantizar, como es el caso nuestro como empleadores. Nosotros tenemos servicios de empleo en los que nuestros clientes son personas con discapacidad demandantes de empleo y empresas. Entonces, habrá situaciones en las que es necesario garantizar un horario de servicio y ahí el empresario, lógicamente, el empleador tiene que propiciar una organización del trabajo y dijéramos, un reparto de horarios que permita garantizar esa cobertura de servicio. No se podrá generalizar una solución en la que todo el mundo pueda tener el trabajo concentrado en la mañana, por ejemplo, o a conveniencia del trabajador, ¿no? Entonces, por tanto, yo creo que sin duda se podrá avanzar en una mejor situación de conciliación para las familias, los padres y las madres, pero sin ninguna duda también dependerá del tipo de actividad y de la organización del trabajo que sea necesaria en función de esa actividad, ¿no? Con respecto al tema de la contratación por parte de las empresas, si el teletrabajo favorece, sin duda alguna. Creo que además hay alguna intervención que plantea que, no sé si lo habré expresado mal o no, pero sin ninguna duda, o sea, para nosotros el teletrabajo propicia oportunidades para personas con discapacidad que de otra manera tendrían muchísima dificultad para acceder al mercado laboral. No se nos escapa que una de las ventajas del teletrabajo es el ahorro en tiempos de desplazamiento, que en grandes ciudades como pueda ser Madrid, Barcelona u otras ciudades, pues hay gente que, o sea, como mínimo, pues estamos hablando de 30, 40, 50 minutos de desplazamiento. Y muchas personas con discapacidad, el llegar a su puesto de trabajo les implica un esfuerzo comparativamente con una persona con discapacidad que bueno, cuando lo conoces, esto de hecho es una de las circunstancias que nos ponen de manifiesto las empresas, ¿no? Cuando tienen compañeros con discapacidad que a lo mejor se han tenido que levantar 2 horas antes porque para poder prepararse o para poder acudir al centro de trabajo necesitan pues que alguien les apoye en todo lo que son las tareas de cuidado personal, el desplazamiento adaptado, etcétera, ¿no? Con lo cual no se nos escapa que un avance en las fórmulas de teletrabajo y en la posibilidad de teletrabajar a esas personas les permite incrementar su calidad de vida realmente, ¿no? Y por otro lado, también está el desincentivo del coste del trabajo, ¿vale? Para muchas personas, ir a trabajar supone un coste adicional a una persona sin discapacidad. Con lo cual, si ese coste no se produce, si ese coste no es necesario, pues lógicamente esa persona se puede plantear oye, este trabajo me puede interesar, ¿no? Entonces, que esto lo relaciono con lo que comentaba antes de incrementar las tasas de actividad, ¿no? En esas personas, lógicamente, el teletrabajo es una... Las empresas, ¿qué tienen que hacer? Lo he comentado antes, el tema de la accesibilidad es súper importante porque las fórmulas de teletrabajo, como bien se ha explicado, son trabajos que se basan en herramientas tecnológicas, con lo cual, si esas herramientas tecnológicas no son accesibles, muchas personas no podrán teletrabajar. Aparte de todo lo que tiene que ver con la brecha digital, que ahí lo que apelo también es un poco a la corresponsabilidad de las empresas en participar en programas y en acciones que permitan reducir esa brecha digital en las personas con discapacidad, ¿no? Bueno, no sé si creo que más o menos he dado respuesta a lo que me preguntabas. Bueno, como hay más preguntas, yo creo que podremos extender, si queréis, después un poco en los argumentos, ¿no? 2 preguntas directas y concretas para Ismael. Ismael, nos dice Fernando García, buenos días, ¿debe el trabajador informar siempre desde donde va a desarrollar su trabajo a distancia? ¿Debe de ser desde un sitio fijo? ¿Tiene importancia desde el punto de vista de PRL, domicilio de contacto, gastos, etcétera? Y otra pregunta, en este caso de Alicia María Medina. Dice, ¿cómo se harán las inspecciones laborales para hacer el seguimiento y ver el cumplimiento de las empresas? Bueno, con respecto a la primera pregunta, es curiosa y es interesante realmente. Si tú no vas a determinar un único lugar de trabajo,
que es lo que entiendo que está planteando el interviniente. Yo entiendo que en este caso no habría problema, pero como sabemos, hay que regularlo por escrito. Por lo tanto, si el lugar de trabajo no es su domicilio, es otro sitio, y no es uno, sino 2 o 3, habrá que regular, habrá que matizarlo en ese documento por escrito, a lo mejor lunes, miércoles en un sitio, martes, jueves en otro. Ojo, que como se ha dicho al principio, para marcar el teletrabajo tienen que llegar a un acuerdo, no se puede imponer unilateralmente. Entonces, si el empresario permite que se realice el lunes, jueves en un sitio, martes, viernes en otro y a lo mejor otro día en otro sitio incluso, lo tendría que permitir el empresario, que además se podría encontrar con unos costes incrementados, porque obviamente no es lo mismo hacer la prevención de riesgos laborales de un sitio, pagar los gastos, los medios tecnológicos de un sitio, que de 2 lugares de trabajo de 3. Es una cosa que tenían que llegar a un consenso y yo recomiendo dejarlo muy matizado y muy concretado en la obligación del documento por escrito. Ya con respecto a la segunda pregunta, refréscamela, Miguel, si eres tan amable, Miguel Ángel. Sí, te decía, perdóname, porque estaba viendo otras preguntas. Sí. Pues obviamente las rutinarias o de control o las iniciadas por una denuncia previa por un trabajador, representante de los trabajadores y demás. Si es obviamente una denuncia realizada por un inspector de trabajo, yo entiendo que el inspector de trabajo tiene autoridad suficiente para ir a un nuevo lugar de trabajo. Es muy interesante y no me lo había planteado, porque es verdad que el inspector de trabajo, a lo mejor hasta que llega a esa habitación, a lo mejor en el domicilio del trabajador, tiene que pasar por una zona común. Pero realmente yo creo que todos tenemos que aunar interpretación de la ley para poder aplicar efectivamente. Yo entiendo que el inspector de trabajo podría ir al lugar de trabajo. Ya estamos, claro, en esa dicotomía, si el trabajador permite o no al inspector de trabajo entrar a realizar allí la inspección, porque si para llegar a esa habitación, lugar de trabajo, tiene que pasar por una zona privada, es una situación bastante difícil jurídicamente. Por lo tanto, yo entiendo que probablemente habrá que ir esperando cómo va la causística, la doctrina, la jurisprudencia, marcando esas situaciones cuando a lo mejor el trabajador se niega a que entre el inspector en su lugar de trabajo, en el caso que fuera allí a inspeccionar si tiene toda la prevención, si tiene todos los medios y demás. Entiendo obviamente que si la denuncia ha sido originada por el propio trabajador, no va a haber problema en que el trabajador le permita acceder. Otra cosa es que se origine esa inspección derivada de un control rutinario o incluso de una denuncia de representante de los trabajadores de que el empresario no está facilitando, por ejemplo, los medios adecuados, ergonómicos, etcétera, para realizar ese trabajo. Por lo que deberíamos ir viendo cómo se va moviendo la doctrina y la jurisprudencia en esta posición. Perfecto, Ismael. Nos dice Paqui Funes, hola, veo que estáis grabando la sesión y me gustaría saber si después la misma va a estar disponible para su consulta. Muchas gracias por seguirnos, Paqui, y decirte que la sesión va a estar colgada en el canal de YouTube de la Fundación 11 y también estará colgada en la página web de la Fundación Legalitas. Laura, Piñeiro Pérez nos dice: lo que se observa es que no se ha desarrollado la conciliación laboral de las personas trabajadoras con y sin teletrabajo o trabajo a distancia. Y por otro lado, un espectador anónimo nos dice: el trabajo debería de ser igual que si estás en la oficina y punto. Nada de cuidar a los hijos a la vez. ¿No creéis que el problema está en los horarios de los trabajos, sea teletrabajo o sea presencial? Con un horario más concentrado, los padres tendríamos más tiempo de ocuparnos de los hijos por las tardes. Me hace mucha gracia el anónimo que dice el trabajo sin hijos y punto. Vale, pero los hijos existen, los hijos y las hijas existen. No podemos es una realidad de la que no podemos olvidarnos, ¿no? Exacto, no podemos meterle debajo de la cama y decir, no salgáis. Entonces, bueno, porque por un lado, quiero decir, yo también soy partidaria, como decía Sabina, de ponerle el punto positivo. Quiero decir, el teletrabajo bien regulado
puede ser realmente una medida que apoya la conciliación, pero no es la solución a la conciliación. Es decir, en España estamos como acostumbrados a, por ejemplo, comienza el año y los permisos igualitarios e intransferibles parece como que es la solución a la igualdad. De repente el teletrabajo parece que va a ser la solución para que los padres y las madres podamos cuidar a nuestros hijos en tiempos de pandemia, y no. El gran problema que hay, de lo que hablaba también Sabina antes, del tema de los horarios, que también me preguntas a mí, no se trata, evidentemente hay trabajos que permiten el teletrabajo, hay trabajos que no lo permiten, hay trabajos que permiten horarios más flexibles y trabajos que no lo permiten. Pero el problema es que en España tenemos que cambiar el modo de enfrentarnos a la conciliación. Tenemos que empezar a trabajar en políticas transversales que afecten a la corresponsabilidad social. Y la corresponsabilidad social lleva a implicar a las instituciones, al gobierno, a las empresas, a las familias y a la educación. Entonces, hasta que no estemos todos trabajando en pro de una conciliación real, pues seguirá pasando cosas como las que pasan a día de hoy, que parece más fácil ampliar los horarios escolares a realmente racionalizar los horarios laborales. Es decir, realmente hay que cambiar los usos del tiempo, hay que cambiar la conexión y la relación que tenemos con la conciliación para entender que realmente la conciliación lo que tiene que ayudar es a otros usos del tiempo, y lo que no tiene sentido es que tengamos estos horarios presenciales tan alargados y que no entendamos ciertas medidas como la flexibilidad. Es que hay que cambiar el concepto y no por eso pensar que somos utópicos. Es que lo que luchamos desde las asociaciones es por un pacto de Estado, por la conciliación que incluya medidas mínimas para poder trabajar en pro de la conciliación. Ninguna madre, ningún padre quiere trabajar con sus hijos en casa y ser interrumpido 3 veces. También te digo, ha estado bien que durante un tiempo hayamos visto videoconferencias como estas en las que si estuviéramos en pleno estado de alarma aparecería mi hija por aquí seguro diciendo tengo hambre, mamá, porque eso ha ayudado a visibilizar la realidad social. Quiero decir, los cuidados, que es la gran crisis que estamos viviendo, la crisis de los cuidados, porque realmente no se apoya la maternidad, porque realmente no se tiene en cuenta que la tasa de fecundidad en España baja y baja cuando es el futuro de la sociedad, nuestros hijos y nuestras hijas, no se está teniendo en cuenta. Eso es una responsabilidad social. No es una responsabilidad solo de los padres y las madres, sino es una responsabilidad de todos y de todas. Entonces, para mí eso, ¿no? La importancia de las políticas transversales, la importancia de entender los horarios de otra manera y de no entender que los horarios se tienen que adaptar a la vida laboral. Esto es una corresponsabilidad, ¿no? Que nos implica a todos y a todas. Y en ese sentido, cada uno tiene que tener su cuota de responsabilidad. Los padres y las madres tenemos una cuota de responsabilidad, pero también las instituciones y también las empresas. Sin duda. Sabina, José María del Valle... Sí, quería hacer un comentario, sí, Miguel Ángel, en relación con lo que ha comentado antes Ismael, bueno, relacionado con los espacios de trabajo, el tema del espacio de trabajo, ¿no? Una cosa muy importante que ahora mismo todavía no vamos a ser capaces de calibrar, pero yo creo que va a estar en las agendas de las empresas, es todo lo que tiene que ver con la racionalización del uso de los espacios, teniendo en cuenta que se va a incrementar el número de personas que van a estar teletrabajando, es decir, que no se van a requerir todas las posiciones que ahora mismo están en los centros de trabajo, ¿no? Para aquellas, dijéramos, posiciones que permiten el teletrabajo, ¿vale? Como hemos dicho. Entonces, una tendencia que vemos mucho y que yo creo que todos compartiréis es estos modelos de oficinas y de centros de trabajo en los que no hay posiciones asignadas, que la gente tiene incluso a veces que reservar dónde va a trabajar ese día, ¿no? Entonces, esto en relación con las personas con discapacidad hay que tener mucho cuidado, porque las empresas tienen que pensar que hay personas con discapacidad que necesitarán tener un puesto de trabajo adaptado con sus necesidades, con lo cual era un tema que quizás no habíamos comentado antes, pero que en relación con el tema de los espacios de trabajo es importante. Y luego la otra cuestión es, nosotros hicimos un estudio sobre el impacto del COVID en pleno confinamiento y vimos también que un porcentaje muy alto de las personas que nos respondieron, casi el 40%, vivían en espacios, en domicilios de menos de 75 metros cuadrados, ¿no? Con lo cual, todo este tema de la prevención de riesgos y el tema del espacio adecuado de trabajo se hace, si queremos, yo diría, más relevante cuando estamos hablando de una persona con discapacidad, con lo cual es fundamental que las empresas tomen razón de esas personas que tienen con discapacidad trabajando y de lo importante que es todo lo que tiene que ver con la prevención de riesgos en esos casos, ¿no? Te decía, Sabina, que hay una pregunta que no sé si la puedes contestar tú o quizá Ismael. Nos dice José María del Valle Lobelle,
Dice, buenos días, él es representante de Alfaén Salud Mental León. En el caso de poder conciliar la vida laboral y familiar, el trabajador, en caso de que fuera compatible sus funciones laborales con el teletrabajo, ¿podría solicitar esta forma de trabajo para la conciliación? No. No sé si Sabina Pues, o Ismael. sí, Yo creo que mejor Ismael, sí. Ismael. Claro, como se ha comentado, cualquier trabajador lo puede pedir actualmente. Eso sí, no se puede imponer unilateralmente ni por el trabajador ni por el empresario. Tienen que llegar a un acuerdo. Y en el caso que el empresario, desgraciadamente, no le apoye y no le acepte el teletrabajo o trabajo a distancia en la modalidad de teletrabajo, él podrá impugnarlo en el plazo de 20 días ante la jurisdicción social. Y ojo, eso no le exime impugnarlo de tener que seguir yendo a la empresa trabajando presencialmente y esperar a la sentencia del juez, que tiene, como he dicho, tramitación preferente. Ya adelanto el efecto práctico. Aunque tenga tramitación preferente, normalmente es difícil que haya desde que se presenta demanda hasta que tengamos sentencia. Si son unos juzgados sociales, a lo mejor una ciudad o un partido judicial que esté poco atascado, pues probablemente en un mes podría tener sentencia. Por ejemplo, si es Madrid o ciudades grandes, Madrid capital o ciudades grandes, fácilmente incluso una tramitación preferente se puede ir a 2 meses, que tiene que recordar el trabajador que no puede él unilateralmente dejar de ir o empezar a realizar el teletrabajo si no se lo acepta y concede el empresario. Por lo que ese es el gran kit de la cuestión, que pues en esos 2 meses ya ha pasado la cuarentena preventiva de tu hijo por contacto estrecho por un positivo COVID-19, por ejemplo, y esa familia no ha podido conciliar y están tirando de vacaciones, de excedencia, reducción de jornada con el 100% de la reducción del sueldo o realmente renunciando muchísimas mujeres madres. O sea, es un gran problema el que no haya una regulación con ciertas normativas que puedan apoyar y proteger estas situaciones. Ana Moreno Miguel nos Ángel, traslada... Miguel Ángel, sí, perdona, sí. para apoyar lo que dice Laura también, aquí, bueno, está claro que hay una cosa que no se nos escapa, que es que hay que primero hacer una evaluación de si un puesto de trabajo es susceptible de teletrabajarse, ¿vale? Y si es susceptible de teletrabajar incluso el 100% del tiempo, ¿vale? Que es una posibilidad. Lo hemos visto en la cuarentena, ¿vale? Entonces, claro, el tema de la voluntariedad, que lo comentaba antes Laura, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, que esto es un tema que nosotros llevamos poniendo en manifiesto desde hace mucho tiempo? Por ejemplo, todos sabemos que el 60% de las discapacidades son discapacidades sobrevenidas. Cuando a una persona, por ejemplo, le diagnostican una enfermedad de tipo autoinmune o cualquier tipo de enfermedad que conlleva una discapacidad y que tienen circunstancias relacionadas con procesos médicos, brotes, etcétera, esas personas en la mayor parte de los casos acaban abandonando el trabajo, ¿vale? Si existieran posibilidades de teletrabajar, incluso, como digo, el 100% del tiempo y modelos de trabajo más flexibles en cuanto a horarios, en cuanto a disponer de tiempo libre, de poder reincorporarse después de una baja larga retomando la actividad. Es decir, esto realmente supondría un avance grandísimo para muchas personas con discapacidad, que ese sobrevenimiento de la discapacidad les conlleva a una situación de inactividad, ¿no? Entonces, el tema de la voluntariedad, yo quiero apoyar lo que ha dicho antes Laura, pues está fenomenal, que es un avance, pero realmente no da solución a muchas personas. Bueno, son las 11 de la mañana. Os decía que se nos iba a ir la hora muy rápido. Tenemos que finalizar. Hay algunas preguntas que todavía no nos ha dado tiempo a contestarlas. Os ruego que a los ponentes os quedéis para poder dar contestación a estas preguntas. Os agradecemos mucho tanto a Teresa, Sabina, Ismael, Laura. Ha sido un placer contar con vosotros. Espero volveros
a ver muy pronto. También queremos agradecer a todos los que nos habéis seguido, a todos los que nos habéis formulado algún tipo de pregunta. Os recuerdo que este desayuno está colgado, va a estar colgado en el canal YouTube de la Fundación ONCE y también en la página web de la Fundación Legalitas. Agradecemos también a nuestros intérpretes de lenguaje de signos que a veces cuando hablamos demasiado rápido hace un esfuerzo extraordinario por poder trasladar todo lo que estamos comentando. Y por último, deciros que os esperamos en el próximo desayuno, que en este caso será el 11 de marzo, para hablar sobre la ética de los datos, algoritmos inclusivos. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias, adiós.